En el día de hoy, desde el portal TIN Negocios de la Cámara de Madrid y junto a uno de nuestros proveedores homologados InDigital, hemos organizado esta jornada Personaliza tu atención al cliente con ChatGPT y Google Palm. Hoy tenemos compartiendo con nosotros a Juan Carlos de la Vela, es CEO y cofundador de InDigital, una plataforma SaaS de marketing automation que incluye el mayor número de canales digitales salientes y entrantes del mercado. Juan Carlos es ingeniero de telecomunicaciones y tiene un Executive MBA en Business School. Tiene más de 27 años de experiencia en el sector digital. Ha trabajado como directivo en empresas multinacionales como Google, Motorola, BlackBerry, Orange y Vodafone. Y además, compartiendo también con las jornadas, Virginia Peón es responsable del Departamento de Datos de Inteligencia Artificial de InDigital, con 17 años de experiencia y colaborando con empresas como Seur, Vodafone, Twenty o El Confidencial. Su especialidad es ayudar a las empresas a dar significado a los datos, así como la creación de productos basados en inteligencia artificial. Pues sin más, no robo espacio y adelante, Juan Carlos, primero. Fenomenal, pues en primer lugar, muchas gracias. Si pasamos a la siguiente slide, Virginia. Presentaros qué es InDigital, ¿no? Es decir, InDigital es una plataforma de marketing automation que permite generar experiencias para las marcas con sus clientes y para que tener comunicaciones salientes y entrantes desde la marca. Es decir, cada día se ha convertido en más importante a la hora de personalizar y aportar valor en vuestras comunicaciones y poder elegir qué canal de comunicación es el que vamos a utilizar con cada persona. Y para eso la inteligencia artificial nos va a ayudar a elegir cuál es el mejor canal, a qué hora utilizar el canal, cómo personalizar los mensajes. Todo el mundo en España y Latinoamérica y en Europa lleva un smartphone encima y tenemos que comunicarnos aportando valor a cada cliente. Nuestra plataforma incluye canales de comunicación salientes, como serían notificaciones push en la app, la web, email, SMS, WhatsApp, etcétera, y comunicaciones entrantes, que es lo que vamos a ver en el webinar de hoy. Es decir, cómo podemos atender a un cliente, atenderle de la misma forma a través de diferentes canales digitales, usando la inteligencia artificial y usando una inteligencia artificial personalizada, ¿vale? Usando IA generativa, ¿vale? El objetivo de esta plataforma es que se conecte con vuestro CRM, que esté sincronizada con vuestro CRM y que permita crear customer journeys, que permita crear diferentes experiencias personalizadas para cada cliente. Cuando queráis más información sobre la plataforma, estamos disponibles y nada, ya paso la palabra si queréis a Virginia para que podamos entrar en detalle y que espero que sea una sesión muy buena para vosotros. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Hoy, como decíamos, vamos a hablar sobre atención al cliente, cómo ha sido, cuál es la diferencia que está suponiendo ahora mismo la inteligencia artificial. No estamos hablando del futuro, sino que estamos hablando de cosas que ya están ocurriendo y cómo os podemos ayudar con eso. Entonces, para empezar sin más, ¿cómo ha sido esta hora de atención al cliente? Pues teníamos o el contact center, o sea, contactar con personas, lo cual siempre, pues oye, te está dando ahí una solución cercana, una respuesta a soluciones complejas, pero claro, supone un gasto de tener personas durante muchas horas y todo este tipo de cosas cuando hay muchas preguntas que se responden, que se repiten constantemente. Entonces, los chatbots hasta ahora nos han estado también ayudando como un primer paso, ¿no? Que el primer contacto podría ser no ir directamente con el contact center, sino con un chatbot. Pero ¿cómo estaban siendo hasta ahora los chatbots? Pues venía a ser de esta forma, ¿no? De que venían opciones con botones o con números, ¿no? En plan, 1, quiero saber sobre tienda. 2, quiero saber sobre los productos. 3, reclamaciones. 4, hablar con un agente, ¿no? Hablar con una persona. Entonces era como muy rígido, muy cerrado y pasamos de un extremo a otro, ¿no? De o personas o robot. Además, estos robots, está toda una estructura por detrás de qué es lo que quiero que haga ese robot. No, pues si clican en este botón, entonces va a hacer esto, pero si clican en el otro, luego le va a salir otras 3 opciones, que a su vez, todo un sistema que antes de poner en funcionamiento el chatbot de la empresa, un chatbot de contact center, había que hacerlo. Entonces, llegamos ahora, en 2023, y decimos, bueno, esto está avanzando muy rápido, tenemos inteligencia artificial, no sé para oír hablar en las noticias al respecto, ¿cómo puedo aplicarlo yo a mi empresa? ¿No? Y además esto nos habéis hablado de las inteligencias artificiales generativas, que ha sido lo que ha marcado la diferencia ahora.
Las generativas, la diferencia con lo que teníamos hasta ahora es que generan contenido. Ya teníamos inteligencias artificiales, por ejemplo, el correo, que te clasifica si el correo que te llega es spam o no es spam. Eso es una inteligencia artificial. Pero eran como bastante básicas y hacían como clasificar, ¿no? Spam, no spam, ese tipo de cosas. Sin embargo, ahora están surgiendo pues que te generan imágenes, que tú le dices una descripción y te genera una fotografía, o que te generan texto, que es el que nos vamos a basar. Estas que a lo mejor habéis oído GPT, ¿no? De ChatGPT. Ese GPT es G porque te genera, P porque tiene una serie de datos con los que han sido entrenados, o sea, el bot tiene una base de conocimientos sobre el que va a responder. Y la T de Transformer es el modelo, no es la película de los robots, sino es un modelo matemático en el cual se basan todas estas tecnologías. Mira, os voy a hacer, por si alguno no lo conocéis todavía, por ejemplo, cómo hacer preguntas que podemos hacer a ChatGPT, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se hace la tortilla de patatas? Entonces nos va a dar la receta de cómo hacerlo, ¿no? Y ahí nos da todo esto. O, por ejemplo, ¿dónde está la Torre Eiffel? Le dijo ya para que me haga todas las preguntas y me va a contestar. O sea, tiene una base de conocimientos general. Estas inteligencias artificiales están entrenadas sobre todo con información de lo que había en Internet hasta 2021. Es como todos los conocimientos de Internet. Yo te digo, hasta, a no ser que algunas veces se pueden conectar en tiempo a Internet ahora, pero suelen algunas estar paradas hasta 2021. Entonces, a lo mejor se le pregunta sobre la película de Barbie, por ejemplo, de Oppenheimer, no lo saben. Los acontecimientos que han ocurrido este año, muchas de ellas todavía no lo saben, algunas ya empiezan a conectarse. Lo que os he enseñado es ChatGPT, pero no solamente existe ChatGPT. ChatGPT está más asociado a Microsoft, también Google tiene la suya propia, que se llama Palm, y también existen otros modelos que no están asociados a grandes empresas, lo que se llama de software libre. Entonces, vale, pues habéis visto, tenemos nuestro chatbot que era como muy rígido y ahora de repente tenemos toda esta nueva tecnología, todo esto que ha surgido, dices, no puede ser que no lo podamos unir estas dos cosas, ¿no? Un chatbot, pero ahora lo que quiero es como mi ChatGPT, o sea, que entienda sobre lo que yo le pregunte, sobre mi empresa, sobre mi negocio, no que me conteste sobre la Torre Eiffel, sino cosas concretas, porque además si mi negocio es reciente o he añadido funcionalidades, cosas nuevas, funcionalidades nuevas, productos nuevos, ChatGPT no lo sabe, o Palm de Google. O sea, tienes que irte a... porque esos conocimientos, ya os digo, no estaban entrenados. Entonces, ¿cómo hago yo un chatbot, pero con que pueda contestar como yo quiero? Un punto intermedio entre el chatbot clásico que hemos visto, que era muy rígido, y el tener a personas que a lo mejor pues quiero quitarles también más toda esa interacción. Bueno, pues sí que se puede, podemos meter esa parte de inteligencia y además lo que vamos a ganar es varios. Os voy a hablar de 4 puntos principales. Primero, entiende las preguntas que se le hagan, preguntas abiertas. Ya no vamos al botón de 1, 2 o 3 o botones que haya, como habéis visto, como opciones fijas, sino que nosotros preguntamos como haríamos normalmente y nos puede entender. Incluso además, ahora veremos también que puedes cometer faltas de ortografía y nos lo entiende. No hace falta estar metiéndole toda la casuística. La respuesta también va a ser en lenguaje natural. La respuesta con el bot tradicionales, que hemos visto ahí que tienes que hacer todo el esquema, te va a responder lo que tú le hayas dicho que tiene que responder exactamente y siempre te va a responder lo mismo, con las mismas palabras que tienes que haberlas programado. En cambio ahora se produce un lenguaje más natural y según se va adaptando a las necesidades, a cómo se está produciendo ese diálogo. Además, aprende de forma automática, en el sentido, le pasas un listado, o sea, tú le pasas la documentación de lo que quieres que aprenda y automáticamente no tienes que estarle haciendo ese esquema que veíamos antes, sino que él lee la documentación y ya con la pregunta que se le haga, va a la documentación, ve cuál es la respuesta y te responde de forma natural. Y si dices esa documentación, quiero que se refresque de forma semanal o diaria, incluso en tiempo real, pues el robot no tienes que volver a programarlo entero, sino que se va actualizando, va viendo su base de conocimientos y sobre lo que tiene su base de conocimientos es lo que va respondiendo. Y la otra gran ventaja es que es multilenguaje. El bot clásico
tú tenías, cada vez que querías un lenguaje, tenías que programar, o sea, predefinir cuáles iban a ser todas las preguntas y las respuestas. Y luego que la querías en inglés, pues tenías que traducir todas las de español en inglés. Ahora que abrías negocio en Portugal o en Brasil, venga, ahora traducirlo a portugués. No, pero es que ahora tengo clientes en Cataluña. Ahora que ocurre, ¿sabes? Como que no parabas, como que no podías, constantemente podías, según iba creciendo tu negocio, tus necesidades, tienes que volver a tocar el bot. En cambio, con las inteligencias artificiales generativas, una de las propiedades que tiene es que ya te entienden el idioma en el que estás preguntando y dependiendo del idioma, ya te van a contestar en ese mismo. ¿Qué es lo que os voy a contar? Esto es lo que podéis encontrar ahora mismo en el mercado. Contratar servicios para que monten vuestro chatbot basado en inteligencia generativa, ¿no? Como parecido a, les por debajo, ChatGPT o Google Palm. ¿Qué es lo que ofrecemos en Digital además? Nosotros, como he comentado antes Juan Carlos, tenemos varios canales. Nosotros tenemos un bot por detrás y ese bot puede ser que te conteste a través de WhatsApp, de Facebook Messenger, de la web, un chat que tengas dentro de la web o un chat que tengas dentro de tu propia app. A esa pregunta, el usuario cuando haga la pregunta, en cualquiera de esos canales va a tener la misma respuesta o la misma experiencia de respuesta. Solamente tienes un bot y nosotros ya montamos para que ese bot pueda contestar con los canales que se han definido. No hace falta tener todos los canales. Depende de la empresa, puede ser que una solamente quiera la parte web o puede ser que una lo quiera todos o quiera solamente varios de ellos. O sea, damos la oportunidad de el bot y que la voz la tenga por los canales en los que sea necesario. ¿Quién recoge la pregunta? Digamos, según entras, ¿qué es lo que ves? Pues nosotros ya veníamos haciendo los bots clásicos que decíamos de 1, 2, 3 con botones. Entonces, esa opción seguimos dándola o que vaya directamente a una inteligencia artificial generativa. Nosotros damos la opción a nuestros clientes que elijan si quieren ChatGPT o Google Palm por si tienen preferencia por alguna empresa, ¿no? En concreta. Y a esa pregunta que se ha hecho, bueno, damos tanto la opción que sea un bot, lo que decimos clásico, como los nuevos, los generativos, digamos, o incluso mixto, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, la primera que me abre sobre tiendas, la segunda opción que me abre sobre productos, 3, preguntas frecuentes. Y a lo mejor esas preguntas frecuentes creo que me conteste el bot, ¿no? O sea, allá el cómo se entre puede ser por distintas opciones o que directamente no veas opciones de 1, 2 y 3, sino que sea el bot el que te esté entendiendo la pregunta. Y luego quien te conteste, pues podemos pasar a un contact center, o sea que pasamos para que te conteste una persona, que te conteste una inteligencia artificial sobre una base de datos que tengas almacenada. Ahora lo veremos más en profundidad. Esa base almacenada pues puede ser que esté leyendo de tu página web o documentación tipo TXT o PDFs que queréis almacenar, que no tengáis colgado en la página web, pero que es algo con el que queréis alimentar el bot. O puede ser también que se conecte, que a las respuestas las dé en tiempo real. Respuestas que, por ejemplo, se conecta a un API o una base de datos y te esté contestando sobre lo que en ese momento existe. Vamos a entrar un poquito más en profundidad. Como el clásico, yo supongo que lo habéis manejado más, habéis tenido esa experiencia, ya sea a través de escrito o a través telefónico. Vamos a ir a la parte esta que es nueva, que es la inteligencia artificial generativa, para que veáis las diferencias. O sea, por un lado tenemos quien entiende las preguntas, ¿no? Quiero una respuesta rápida. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Por ejemplo, ¿cuántos productos tengo en el almacén? Eso te puede cambiar al minuto, ¿no? ¿Cómo va un partido? Pues el resultado del partido te está cambiando constantemente. Entonces tienes que acceder en tiempo real. Eso hacemos que el bot se conecte a través de un API. Entonces, las APIs que vosotros tengáis, y entonces ahí tienen la información. Y la diferencia es que el API contesta como seco, ¿no? O sea, en plan lo que se llama un JSON, o sea, te va a decir, pues, resultado del partido, 5-0. Ya está, no te dice más, 5-0. Y en cambio, a través de la IA, el robot, lo que haría es decir, actualmente el partido va, o ahora está, o todavía quedan 2 productos, o aprovecha los 2 últimos productos que quedan en la tienda, ¿no? Si queremos saber, a lo mejor, cuántos productos quedan en cada tienda. Entonces, no solamente te está dando
ese resultado, sino que le está dando el tono en el que ya hemos definido que quiera que hable el robot. Luego también tenemos que sería, digamos, en tiempo real, también el que pueda leer documentación que es más estática, que me lea de mi página web, de PDFs que tengo, y entonces quiero que se refresque la información diario, semanal, mensual. Por ejemplo, donde tengo las tiendas, pues puede ser que solamente refresco una vez al mes. ¿Qué productos? Los precios de los productos, pues a lo mejor, si son ofertas, a lo mejor a la semana, porque no solamente una vez a la semana cambio las promociones, ¿no? Entonces, esa flexibilidad además que damos para actualizar la información permite abaratar costes, porque cuanto más estable, pues los costes que va a producir pues, serán menores, ¿no? Y además, pues lo puedes personalizar, decir, no, yo quiero que esta información sobre a lo mejor las tiendas, pues solamente una vez al mes o menos, y sobre los productos, que os digo, diario, y si quiero más en tiempo real, pues también damos esa opción. Y luego también está el otro bot que decíamos, que es contestar el recibir las preguntas. Todo esto, por supuesto, damos siempre la opción de que estas opciones, o sea, puedes tener que a través de una palabra clave, como puede ser pues ayuda o agente, se pueda desviar a un contact center para hablar con una persona, o si queremos también podemos darlo para que no solamente tengas con una palabra clave, sino que si digas, oye, es que tengo muchas dudas, quiero hablar con una persona. Entonces, que el bot pueda entender una frase de ese estilo, que ya no sea una palabra cerrada, sino que coja esa petición y vaya al contact center. Entonces puedas seguir hablando ya no con el bot, sino con una persona. ¿Qué problemas tienen las inteligencias artificiales generativas? Porque todas las inteligencias artificiales, todo esto que está surgiendo tiene una serie de problemas de los que somos conscientes y trabajamos en ello para mitigarlos. Si no os los cuentan, os los deberían contar porque todas tienen estos problemas, ¿no? Una es el uso abusivo, ¿no? Es decir, pues lo que decíamos, oye, me meto en mi chat y yo he creado mi chat sobre mi empresa y ahora de repente lo usan para saber la Torre Eiffel o la tortilla de patata o para que mi hijo un adolescente haga los deberes, ¿no? Que es para lo que uso mucho ChatGPT. Nosotros controlamos ese uso para que no se haga abusivo, ¿no? Que si solamente quiero que hable de mi empresa, solamente tiene un contexto y entonces que hable solamente sobre ese contexto. Por supuesto, controlamos las contestaciones inapropiadas, ¿no? Que no se fuerce, que no haya un lenguaje pues, racistas, que no se hable sobre política. El bot desvía la conversación. Si se le dice algo, él intenta amablemente volver al tema de conversación original, ¿no? De volver a decir, no, yo he venido a hablar de mi empresa, no voy a hablar de otros temas y menos inapropiados. Otro de los temas que también suele preocupar son el tema de lo que en inteligencia artificial llaman alucinaciones, es decir, que por ejemplo puedan, lo que diríamos mentir, ¿no? Vende productos que no existan, te los den gratis, digan una fecha de un evento que no es el correcto, entonces eso también tenemos que controlarlo. Y, por supuesto, todo el tema de ataque, que como cualquier software, pues puede estar, se le puede atacar, digamos, ¿no? Entonces, todos estos temas en digital somos conscientes y, de hecho, os lo presentamos para que todo el mundo, cualquier persona que quiera contratar o trabaje con inteligencias artificiales generativas, sean conscientes de los riesgos que tienen y que siempre se trabaje teniendo en cuenta eso en mente para conseguir los mejores resultados. Por supuesto, como os decíamos, nos preocupa mucho el tema de seguridad y nosotros somos una empresa internacional que trabajamos en América, pero, por supuesto, como tenemos grandes clientes aquí en España, nos ajustamos mucho a la GDPR, a la legislación europea. La legislación europea actualmente es mucho más restrictiva que lo que es en cualquier otro país, ¿no? Esto tenemos cuidado para que los datos, además, cuando los datos de la empresa no van a ChatGPT o no van a Google Palm, o sea, no los tiene ni Microsoft ni los tiene Google. Digamos, los tenemos nosotros en un entorno privado, todo encriptado,
para que los datos no viajen, ¿vale? Y no salgan nunca, por supuesto, de la Unión Europea ninguna cosa, porque la información la tenemos siempre dentro de la Unión Europea y dentro de la máxima seguridad, porque es lo que más nos preocupa. Entonces, siempre nos vamos a regir dentro de ese marco. ¿Y qué es lo que hace InDigital diferente al resto de empresas? Al resto de empresas que podéis encontrar, pues eso, que os hagan chatbots con inteligencia artificial generativa tipo ChatGPT, pues marcaros algunas de lo que, para que veáis aquí un resumen de todo lo que hemos hablado. Por un lado, la frecuencia del refresco. ¿Cada cuánto tiempo aprende el robot? Puede ser que aprenda de forma semanal, diaria, mensual, pero además también lo tenemos que aprenda, que en el momento capture cuál es la respuesta correcta en ese momento. Es como no tiene memoria a largo plazo, o sea, como que aparte de la memoria a largo plazo, que es esta que estamos refrescando diariamente, es como que en ese momento acceda a la información. Ya os hemos hablado todo el tema de seguridad, que nos ajustamos a las leyes europeas. Los múltiples canales, como decíamos, no tenemos que configurar un bot por cada canal, sino que tú nos das, tenemos la información de una empresa, todos los datos, y ya nos da igual que esa información luego el usuario final quiera conectarse a través de WhatsApp o a través de la web o de la app, porque la experiencia va a ser la misma. No hay que estar haciendo otro desarrollo ad hoc o requiere más tiempo. Una vez que tienes un bot, pues ya tienes todos los canales. O puedes empezar con un canal y luego ir añadiendo otros canales. Otra característica que también ofrecemos es la del tema de lo que llaman en la memoria. En inteligencia artificial, la memoria se refiere a recordar las preguntas anteriores. O sea, por ejemplo, ¿tenéis camisetas de mujer? Dices, sí. ¿Qué talla? Ese ¿qué talla? Se está refiriendo a, realmente lo que estás preguntando es, ¿qué talla de camisetas de mujer tenéis? Y sería la pregunta completa. Si el robot no tiene memoria, porque algunos que hay en el mercado no tienen memoria, y de hecho nosotros podemos dar también esa opción, es cuando preguntarás ¿qué talla? Sería ¿qué talla de qué? ¿De qué me estamos hablando? Ya no sabes si estamos hablando de camisetas, de zapatos o de qué producto, ¿vale? Entonces, por eso también es importante el saber las necesidades si queréis ese lenguaje más natural para que puedas seguir esa sensación de estar dentro de un chat, que no sea simplemente como preguntas sueltas, como si en Google lanzas una búsqueda y luego lanzas otra y es totalmente independiente de la anterior, ¿no? Pues esto es, vas enlazando como una conversación. Y luego, como os decíamos, la integración tenemos con el Contact Center, que luego si queréis Juan Carlos cuenta un poco más con el Contact Center, que además lo tenemos compatible con Salesforce. Me gustaría hacer una demo, no sé si Juan Carlos quieres añadir más sobre toda esta parte de integración y demás. Sí, sí me gustaría añadir porque comentaros que, bueno, hasta ahora no hemos encontrado ningún proveedor a nivel internacional, a nivel mundial, que tenga algo como la solución que nosotros ofrecemos. Esto es muy importante para nosotros. Es decir, empresas que integran ChatGPT en un bot, hay muchas, pero aquí no se basa en integrar ChatGPT en un bot. Aquí se basa en que tú tengas control sobre qué temas vas a tratar y sobre cómo la inteligencia artificial generativa va a dar respuesta a las preguntas a tus clientes. Esto es algo que no existe a nivel mundial. No hemos encontrado todavía empresas en Estados Unidos que ofrezcan lo mismo en ese sentido. Sobre todo, integrado en canales como WhatsApp, como un chat dentro de la aplicación móvil, como un chat dentro de la web, como Messenger. Esas integraciones, nosotros somos BSP de Meta. ¿Esto qué quiere decir? Hemos hecho, por ejemplo, actualmente hacemos el bot y el servicio de WhatsApp de clientes como Mercadona, el Corte Inglés, muchísimos, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos partner de Meta y podemos ofrecer el servicio WhatsApp Business API. Tenéis que saber que ChatGPT no es una herramienta, cuando usas la solución que nosotros proponemos, estamos acostumbrados a usar ChatGPT, la versión gratuita, la versión 3.5, la versión 4.0 tiene un coste, pero usar Azure OpenAI, que es la versión que se utiliza aquí, es la versión que utilizas para ofrecer una solución para empresas, tiene un coste por llamadas. Es decir, es importante controlar los temas que vas a tratar, las respuestas y las llamadas que va a tener, porque por eso mismo queremos controlar que tú no le puedas preguntar cuántos kilómetros hay de Madrid a Valencia, porque son preguntas que están fuera de alguna forma de tu punto de interés, y esas preguntas, si ChatGPT las respondieran,
te estaría generando coste para ti, para la empresa. Entonces, el tener control de las respuestas es muy importante. El integrarlo en muchos canales de comunicación es muy importante. Tenemos clientes que incluso nos lo han pedido integrado dentro de Salesforce Service Cloud. También lo hemos hecho ya y lo tenemos. Y esto también es muy importante. Por lo tanto, tener memoria, personalizar, que esta personalización no vaya a la IA generativa y el integrarlo en muchos canales de forma que controlen las respuestas, hasta ahora estamos, digamos, forma ilusionados porque no hemos encontrado ninguna empresa todavía a nivel mundial que ofrezca un servicio como este. Y si os encontráis alguna, os animo a que me escribáis un correo y me lo digáis, porque sería la primera vez que encontramos una empresa a fecha de hoy, ¿vale? Y deciros que esto os va a ayudar a reducir costes y a crear experiencias de usuario que son muy importantes. Es decir, el usuario cada vez más lo que quiere es una respuesta en tiempo real. No quiere recibir un correo que diga el lunes te responderé, ¿vale? O que estoy cerrado y es festivo, el jueves de fiesta y el lunes te respondo. Los usuarios quieren respuestas en tiempo real y por eso la IA generativa ha venido para quedarse y cada vez va a haber más utilidades que estén integradas con las empresas vuestras. Es decir, que el usuario pueda tener información personalizada usando IA generativa. ¿Vale? Perfecto, venga, muchas gracias. Vamos a hacer una demo si quieres, Virginia. Sí. A ver, perdón. Os paso. Os voy a ver, ¿dónde tengo? Un momentito. Aquí. Os voy a compartir para que veáis. Esto es mi WhatsApp, para que veáis que lo tenemos ya integrado y hemos hecho una demo, pues, por ejemplo, para un club de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, le preguntamos aquí. Esta pregunta la he puesto a propósito con falta ortografía. Se me ha olvidado la L. Un chatbot clásico no lo pillaría, no entendería porque al faltarle la L ya se quedaría, o lo has programado anteriormente que pueda tener L o no L, o ya se quedaría como no entiendo la pregunta, ¿no? Esta nos está entendiendo incluso aunque la reformulemos de otra forma, ¿no? Y además, pues, en este caso, bueno, y luego además, ¿cuánto cuestan? En este caso lo hemos puesto, por ejemplo, con cuánto cuestan, estoy preguntándole, hemos preguntado sobre las entradas VIP y cuánto costarían esas entradas VIPs. Y entonces aquí ya me dice el precio que hay ahora mismo, ¿no? De cuando hemos entrenado al bot. Si eso mismo lo quisiera con ChatGPT, claro, no sabe la información porque tiene una información, lo que os decía, general, no sabe de lo que le estamos hablando. Oh, perdón, a ver. Perdón. Vale, si nosotros le preguntamos, como decíamos antes, a ChatGPT le preguntamos cómo se hace la tortilla de patatas, pues claro, nos va a contestar. Aquí el bot va, como no estamos hablando, le hemos enseñado sobre cosas pues sobre abonos y demás, nos dice, oye, lo siento, no puedo contestarte a esto, soy un bot especializado en este tema, en esta empresa, por lo tanto, no voy a darte respuesta a esa pregunta. Vale, si le pregunto en inglés, la información que le hemos metido es en español. Da igual la información podemos hacerlo todo en español, pero luego puede entender y contestar en el idioma en el que le estéis preguntando. Detecta automáticamente el idioma y aunque no le hayamos enseñado solamente con información en un idioma, puede contestar sobre todo los idiomas, pues inglés, francés, español, portugués, todas las cosas. Chino no lo he probado. Sí que hemos probado con catalán y con euskera y no hay ningún problema, funciona muy bien. ¿Sabes? De gente nos han confirmado de que funciona mejor que incluso que otros traductores que hay en el mercado. ¿Vale? Entonces, como veis, ya os digo, se va adaptando al tipo de preguntas y nos va dando respuestas a lo que queremos sin desviarse. Si intentamos hacer otro tipo de usos, como decimos, no le vamos a dejar para que no incurra en gastos. Y si, por ejemplo, ahora se me ocurre, me gusta más el Real Madrid, porque estamos hablando del Atlético de Madrid, aquí a lo mejor contesta en inglés. No sé cómo, le he estado hablando en inglés, no sé si sale un lío contestar en español, pero bueno, va a intentar desviar el tema. Vamos a ir. Vale, contesta en español.
Dice, como asistente del Atlético no tengo opiniones personales. Entonces, estoy para proporcionar información sobre el Atlético, que era lo que le habíamos dicho, que este bot hablara solamente sobre eso. Entonces, en las preguntas sobre lo que tiene información nos va a contestar de aquello que no sepa, va a decir que no, o nos va a decir, no estoy aquí para hablar de esos temas. Pues como habéis visto, bueno, hemos hecho este caso concreto, pero lo podemos adaptar a cualquier otro y supongo que ahora tendréis muchas preguntas, así que adelante. Vale. Vamos a ello. Gracias, Virginia, por esta jornada donde hemos visto y explorado las características y los beneficios de utilizar las herramientas para brindar un mejor servicio hacia el cliente que sea mucho más eficiente y personalizado. Algunas preguntas que nos llegan a través de redes sociales, por ejemplo, dice, ¿se puede implementar un bot solo en la web sin necesidad de tenerlo en WhatsApp? ¿Qué ventajas e inconvenientes tendría? Sí, podemos hacerlo, como os decíamos, en un canal o en varios, los que se quiera. El inconveniente que el WhatsApp aquí en España es muy popular y entonces es como más cercano para los usuarios, pero WhatsApp de por sí tiene un coste extra. Eso, sí. Si queréis más detalles, Juan Carlos podría decir el tema de costes, pero como que aparte, el bot si lo tienes por web o por chat, solamente tendría el coste del bot y por WhatsApp tiene ese extra por usar WhatsApp. Sí, correcto, sobre todo porque al final si está en la web estás más limitado en ese sentido a utilizarlo desde ciertos entornos y WhatsApp, como dice Virginia, es la aplicación más utilizada en España, la que más descargada. Hay como un 85% de usuarios entre 16 y 64 años que tienen WhatsApp instalado en su smartphone y estar en WhatsApp siempre es un plus, pero también tienes de alguna forma que saber que WhatsApp Business API, que es la solución que te permite poner un bot, pues los mensajes no son gratuitos, tienen un coste que Meta te cobra. Vale. Gracias, Juan Carlos y Virginia. Otra pregunta dices, em, ¿puedo incluir en el bot información personalizada de mi negocio usando un API que tenemos? Sí, por supuesto, la información tanto de API, incluso si nos dan acceso a una base de datos en la cual diga, mira, pues quiero que podemos conectarnos y lo que decíamos, para coger en tiempo real. Otra pregunta, gracias Virginia. Otra pregunta dice, ¿cuáles son las estrategias efectivas para mantener una comunicación clara y empática con los clientes a través de estas plataformas? Estrategias para una comunicación empática. O sea, el bot en sí Efectivamente. es, comparado con con los bots clásicos, que son rígidos, una experiencia, pues eso, que estás hablando con un bot. Este ya habéis visto, te da una respuesta más cercana e incluso podemos cambiar el tono. Si quieres que tu empresa sea un tono más formal o al contrario, dices, no, yo quiero que le podemos ajustar a las necesidades de la empresa, cómo quieres que sea esa comunicación. Aparte, por supuesto, del Muy bien, saludo, ¿no? Cuando empieces a hablar con él, cómo quieres que se salude, cómo se identifique, pero luego también cuál es el tono en que se va a dirigir el resto de la conversación. de acuerdo. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿podemos pedir al usuario que se identifique con el bot? Sí, podemos tener aparte para acceder a cierta información o para tenerlo registrado, ¿no? Es decir, al final podrías hacer que pedirle como, oye, imagínate que en tu CRM tienes el DNI del usuario o su email, podrías ¿Mm? decirle, identifícate y en función de los productos y servicios que tiene un usuario, tú podrías decirle a través Ujú. de la IA generativa, pues tu pedido llega mañana o ha pasado esto. Es decir, al final puedes de alguna forma personalizar la respuesta en función del perfil del usuario. Y como decía Virginia, puedes llamar al API del CRM y confirmar que ese usuario es el que es correcto y te dice que es. La En ningún pregunta caso es es, obligatorio, también que tengáis Claro. claro. No, no hace falta que para que tus usuarios hablen directamente, pues para atención al cliente, para resolver dudas frecuentes o cosas así, no sería obligatorio. Y solamente si en ciertos temas quieres que sí que se registre, ahí en esa parte sí. muy bien, gracias a los dos. ¿Cómo decido los temas a tratar por el BOC? Por ejemplo, es otra pregunta. Los temas, o sea, no tienes como que definirlos por... En los bots clásicos tenías como que hacer las preguntas y saber exactamente qué se iba a tratar y cómo iba a responder. En esto es sobre qué quiero que sepa el bot, ¿no? Entonces nos pasas toda la documentación sobre la que quieras o las páginas web
¿sabes? De tu website, como lo tengas, y dices, no, yo creo que hable sobre esto. Entonces, sobre esos temas son los que pueda hablar. Incluso le puedes decir al bot sobre qué sabes hablar, sobre qué temas sabes, y él te contesta sobre los temas que tiene conocimientos. Muy bien. Otra pregunta es, dice, ¿qué desafíos anticipáis al utilizar la inteligencia artificial en la atención al cliente a través de este tipo de plataformas? Hombre, yo lo que veo es eso, el bot clásico va a tender como... O sea, el bot clásico te da la opción de tenerlo todo mucho más controlado porque es muy rígido. A lo mejor empresas que quieren esa rigidez o que para ciertos temas quieren esa rigidez, pero de luego esto tiene aquí también su mercado porque otras veces lo que quieres es que tus usuarios te sientan cercano y que lo que decíamos, que te puedan entender, no haya problemas de si hay faltas de ortografía, de que sean preguntas más abiertas, la contestación también te contesta sobre la empresa, pero de una forma como más abierta, no tan robótica. Entonces, creo que cabida tanto para el robot clásico en algunos casos, pero que bastante espacio, bastante mercado le va a comer estas inteligencias artificiales generativas, y la parte humana pues también va a seguir, porque hay una parte en la que a lo mejor ciertos problemas dices, no, quiero ya que vaya un humano y lo resuelva, pero estás quitando mucho peso de trabajo, de preguntas frecuentes, de preguntas repetitivas, se lo estás quitando al humano y le estás dejando para problemas realmente complejos. Sobre todo imagínate para personalizar las respuestas, ¿no? El bot clásico no va a poder hacerlo igual y aquí vas a poder alimentar la IA generativa con mucha documentación pues imagínate de la Cámara de Comercio, te hago un ejemplo. Entonces Sí. imagínate toda la información que tiene la Cámara de Comercio, cómo podrías dar una respuesta personalizada, porque se ha alimentado el bot de muchísima información para dar una respuesta sobre aquello que el cliente quiere. Y esto es lo que te aporta al final, esa personalización de la respuesta y sobre todo que tú puedes alimentar la información en español y el bot te puede responder en inglés o en catalán. Es decir, no hay ningún problema a nivel de que no tienes que De meter la información idiomas. en todos los idiomas. Pero sobre todo Pues yo es creo algo- que la parte importante es la cantidad de información que puedes alimentar al bot y que no va a la IA base. Es decir, que no se va a mezclar y que no tienes un problema de GDPR ni de seguridad para dar una respuesta personalizada. Pues una de las preguntas era esa. Dice, ¿cuántos idiomas soporta el bot? ¿Puedo alimentar el bot en español solamente y que luego responda en inglés? Más o menos es lo que estabas diciendo ahora mismo, Juan Carlos. Sí, correcto. Idiomas, si quieres, Virginia, no sé cuántos idiomas son, 7, 8, no sé cuántos idiomas son ahora mismo. Sí, sobre todo funciona mejor con los idiomas, digamos, que tienen nuestro alfabeto, ¿no? El español, inglés, francés. O sea, ya si metes el chino, lo intenta, ¿sabes? Pero todavía nos falta ahí un poquito para ese tipo que tiene otro tipo de caracteres. Pues estamos en eso sigue avanzando, ¿sabes? Que en unos meses posiblemente también lo tengamos. Pero para los lenguajes de caracteres normales, digamos, los que estamos acostumbrados, te hablan cualquiera de ellos, y además eso lo que decimos es que incluso, pues, catalán, el euskera, que a lo mejor en un momento dado ni se te ocurre, ¿no? Porque estás pensando en español, en inglés, y dices, bueno, pero es que tienes oportunidad de llegar a más usuarios, a más mercado. Muy bien. Otra pregunta que nos llega es, dice, ¿qué medidas tomarías, dice, para garantizar un poco la privacidad y seguridad de los datos del cliente al utilizar esta herramienta? Los datos, como os decíamos, se tratan todos, o sea, nuestros datos no sirven para alimentar un bot general que use ChatGPT, o sea, que use Microsoft, o que use Google Pan, que use Google, ¿no? O sea, los datos se quedan en nuestro entorno y de forma cifrada, ¿sabes? No viajan para ellos. Y lo que decíamos, y por supuesto, siempre dentro de la GDPR, pero es algo que vemos mucho de decir, bueno, y si yo estoy poniendo como información más privada, más eso, no. Para lo bueno y para lo malo, sabes que si incluso alguno dice, bueno, es que yo creo que ChatGPT sepa también ahora de esto. No. Nosotros vamos a intentar siempre ir a lo más cerrado, ¿sabes? Preferimos que no conteste a la tortilla de patata porque queremos que se centre en la empresa, ¿no? En el negocio. Otra pregunta es, dice, esta es la pregunta del millón, ¿qué vale la herramienta y para qué tipo de empresas en cuanto a tamaño se adaptaría? Si quieres, te respondo yo. Digamos que tiene una parte fija y una parte variable. Hay un setup de la herramienta porque va a depender de cuánta información y de qué fuentes diferentes se alimente. Es decir, no es lo mismo que se alimente solamente de vuestra página web o que se alimente de 500 PDFs
de información que tenéis también colgados en vuestra página web o documentos que tenéis. Por lo tanto, hay un setup que depende del aprendizaje de cuánta fuente de información o de cuánta información de alguna forma se va a alimentar. Luego también depende de los casos de uso. Es decir, hemos hablado que lo puedes derivar a un contact center, hay que ver en qué caso se deriva, hay que ver si hay llamadas a vuestro API o no. Es decir, si queréis que haya respuestas personalizadas de la inteligencia artificial porque llame a API vuestras, ¿vale? Entonces todo eso influye en el setup que depende, que no es un setup caro, pero que puede variar en ese sentido. Y luego hay un fee mensual porque nosotros damos una solución 24/7. Es decir, esto no es una herramienta digamos, funciona y si el sábado por la tarde se cae y no va bien, te tienes que esperar al lunes. No, aquí hay un soporte 24/7, hay unos reportes, hay una analítica que tienes todo el detalle. Entonces tienes un fee mensual que incluye esos servidores, ese soporte, etcétera, esa base de datos que son necesarias. Y luego hay un coste variable que va a depender del tipo de empresa, cuántas interacciones tenga, porque no es lo mismo, imaginaros, pues un Corte Inglés, que es cliente nuestro, que tiene un volumen de conversaciones al mes muy grande, que una empresa más pequeña, porque al final son llamadas, como hemos comentado antes, son llamadas a ChatGPT que tienen un coste. Por tanto, ese coste variable de ChatGPT puede ser desde 100 euros al mes o pueden ser 1.500 euros al mes, en función del tamaño de la empresa, ¿vale? Cuando hablamos de una gran empresa. Y luego, Meta también tiene un coste variable, como hemos dicho antes. No es lo mismo si tienes 1.000 conversaciones al mes que si tienes 5.000. Nosotros tenemos clientes, por ejemplo, que han decidido cancelar la atención al cliente por teléfono y le han llevado todo a un chat y a un contact center nuestro. Y les supone un ahorro de costes tremendo respecto a tener un contact center con llamadas. Por lo tanto, más que un coste, es una herramienta que te ayuda a reducir costes muchas veces. Porque si tienes un contact center y tienes 5 personas atendiendo el teléfono, son llamadas en las que atiende 1 a 1. Aquí el objetivo es que el bot te responda al 85% de las consultas que tiene un cliente, 85-80, y que ese otro 20% se deriva a un contact center donde tienes una eficiencia, porque un agente puede responder a la vez varias conversaciones, no es uno contra uno. Es decir, un agente puede estar respondiendo a la vez 4 o 5 conversaciones. ¿Vale? Y el tipo de empresa es cualquier empresa que quiera facilitar información a sus usuarios. Es decir, al final puede haber empresas más grandes, empresas pequeñas, empresas que tengan, que vendan productos y servicios, tanto un e-commerce como un retailer, como cualquier tipo de sector que quiera atender a sus clientes para que sus clientes puedan entender mejor el producto que venden o quieran entender cómo realizar una compra o cuál es la política de devolución o en qué estado está mi pedido. Es decir, hay muchísimos casos de uso y esto es válido para cualquier sector. No es solamente válido para retail, es válido para banca, es válido para seguros, es válido para para casi todos los sectores. Es difícil encontrar un sector para el cual no sea válido esta solución. Ya. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿cuánto tiempo se tarda en poner en marcha un chat GPT? Y dice, la información, ¿cuándo se ha de actualizar? ¿Requiere el personal profesional, de personal profesional? Son dos preguntas. No, o sea, la información, por ejemplo, que decíamos, quiero que lea de mi página web o sea, ciertos sitios, eso lo definimos al principio, cuando se pone en marcha, de cuáles son las páginas que se quieren leer y la frecuencia, ¿sabes? De si quiero semanal, mensual y demás. Entonces, eso ya queda fijado y ya es automático. Por eso decimos que aprende de forma sola, ¿no? Y luego también tenemos la opción tenemos APIs para poder actualizar todo ese tipo de información, por si en un momento dado también se quiere hacer de forma manual o se quiere acceder en tiempo real. Y luego el setup de poner en marcha, pues unas dos, depende de la empresa, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Ahora mismo si queremos integrarlo en WhatsApp, si queremos contact center, si tiene una API o si tiene 28, porque cada API cada parte que haya que integrar va a sumar de tiempo, pero más o menos viene a ser como 2 semanas. Una cosa media en la cual tenga un poco de todo, puede ser menor, ¿eh? Dependiendo, os digo, de cuántas integraciones se quieran hacer. Ya. Muy bien. Nada más.
No sé si hay alguna pregunta más. Quiero recordarles que en el marco de estas jornadas que tenemos tanto gratuitas para pymes y autónomos, tenemos programada una para el día 19 de octubre que es optimizando los departamentos financieros, el poder de la facturación electrónica y la automatización. Darte las gracias, Virginia y Juan Carlos, por mantener la audiencia hasta el final y a todos por haber participado en esta jornada, en esta webinar, y recordar que es fundamental recordar que la interacción con el cliente es una oportunidad que genera una experiencia positiva y fortalece la relación con vuestra marca. Feliz día para todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.